Iniciando tu mañana, te tomas un café y prendes tu tablet para ver las noticias. Bueno, en realidad para ver el Facebook o qué ha pasado. Pero no enciende. De pronto es carga. Conectas el adaptador, pero sigue sin encender. La dejas cargando unos minutos, incluso unas horas. Pasa el tiempo y sigue sin encender. Así que revisas que no haya ningún daño aparente y llamas a servicio al cliente. En servicio al cliente te comunican que tu modelo ya no está siendo fabricado, por tanto no tiene soporte y en los centros técnicos de ellos no se puede revisar. Así que en mi caso tengo formación de ingeniería electrónica, así que destapo el dispositivo y procedo a revisarlo. Primero, batería, para ver si no tiene algún daño. No, la batería está bien, la tensión en la batería está bien. Así que revisamos voltajes, revisamos que nada esté mal, que no haya ningún corto aparente, todo está en esencia bien. Así que la llevo a un servicio especializado para ver qué me pueden decir. Conclusión, no lo saben. ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, si te ha pasado, lo más probable es que sea obsolescencia programada. Si quieres saber qué es de esto, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics. La obsolescencia programada es cuando un fabricante de antemano programa o planifica la vida útil de un producto. Y este tema no es nuevo. A finales de 1800, cuando se inventó la bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison, esta en sus primeros prototipos tenía una vida útil de unas 1500 horas. Por tanto, cuando se empezó la fabricación en serie, se esperaba que esa vida útil fuera mucho más larga. Incluso se llegaba a especular que podrían llegar a 50 o 70 mil horas. Pero todo eso cambió unos años después, cuando se creó un cártel, el cártel de Phibus, donde grandes empresas productoras como Philips o General Electric se unieron para poner unas condiciones en las cuales decían que ningún fabricante podría fabricar bombillas que duraran más de 1000 horas. Y la que durara más de 1000 horas, bueno, sufrirían las consecuencias. ¿Por qué? Porque si duraba mucho tiempo, esto ya no sería rentable. Es decir, pensaban que si se hiciera una bombilla que durara tantas horas, pues esto ya no sería un negocio. Así que los fabricantes de manera premeditada no usaban los mejores componentes para generar sus bombillas en este caso, sino que usaban unos componentes de una menor calidad para garantizar que en vez de funcionar o de tener una vida útil muy alta, tuviera una vida útil más bien reducida. Y esto puede ser a veces un poco complejo de ver en el uso de los materiales o de la calidad de los materiales, pero cuando lo vemos desde el punto de vista electrónico y puntualmente pensando en la programación, bueno, aquí la cosa, amigos, es muy fácil. En realidad, con unas pocas líneas de código, tú puedes hacer que un producto, literalmente hablando, deje de funcionar. Así, por ejemplo, amigos, imagínense que invento un dispositivo. Este dispositivo es de uso diario y ese uso diario hace que la persona o el usuario lo prenda una vez al día. Entonces, si yo voy a programarle una obsolescencia a los 2 años de uso, ¿qué es lo que se hace? Muy sencillo. Lo que voy a hacer es que cada vez que el usuario prende el dispositivo, voy a poner un contador, es decir, voy a contar cada vez que se prenda. Hoy lo prendiste, contó una, mañana lo prendiste, cuenta 2 y así sucesivamente. Eso quiere decir que a los 2 años deberíamos estar contando cerca de 740 veces. Ahora bien, teniendo ese número presente, puedo hacer un código como estos, donde el dispositivo ha contado cada vez que lo encendiste y a las 740 veces que lo enciendas, es decir, a los 2 años que lo enciendas, el dispositivo simplemente
la próxima vez, la 741, ya no va a hacer nada. Y es tan sencillo como agregar unas cuantas líneas de código. Ahora, si mi producto se conecta a la internet, supongamos como en el caso de un televisor, un smartphone, y se hacen actualizaciones automáticas, pues la cuestión es mucho más sencilla, porque dentro de esas actualizaciones puedo poner este tipo de programación, que cuando pase cierto periodo de tiempo o cuando el usuario haya cumplido tantas horas de uso, porque como tengo que conectarme al internet, puedo ir contando cuántas veces está sucediendo esto. Así que pasado ese tiempo, sencillamente en la última actualización que yo ponga, mi dispositivo va a pasar ese umbral y va a dejar de funcionar. Así que ya sea que yo lo programe con anterioridad en mi hardware o que sea una actualización proveniente de software, cualquiera de las dos situaciones, hoy en día es muy sencillo hacerlo. Eso, amigos, que les acabo de explicar es una de las formas de programar obsolescencia, ya sea desde el hardware, directamente cuando tu dispositivo lo estás creando, o desde el software mediante actualizaciones. Pero bien, miremos qué es lo más común hoy en día. Para verlo, vamos a hablar de Phoenix. Phoenix es una fundación que se dedica a revisar este tipo de malas prácticas y a trabajar en pro de que los dispositivos no se vuelvan tan desechables o que no tengan esta obsolescencia programada. Según ellos, un celular, por ejemplo, debería tener una vida útil cercana a los 5 años o más, pero dicen que precisamente esto no la tiene por las malas prácticas que tienen las empresas en cuanto a esto. ¿Y qué tipo de malas prácticas tienen? Bueno, una de ellas, por ejemplo, es que las empresas no tienen entre sus planes la reparación de equipos. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque esta reparación normalmente se requiere después de que el dispositivo ha salido de garantía o después de que el dispositivo salió del mercado. Así que si tienes una falla después de la garantía o cuando ya no está en el mercado, no hay nada que hacer. El dispositivo simplemente deja de funcionar y no tienes ni a quién reclamarle ni cómo repararlo. Así que más basura electrónica para el planeta. Otro es que cuando se te daña dentro de los periodos de garantía, bueno, ellos eventualmente te cambian ese equipo, pero ese equipo prácticamente se vuelve más basura electrónica. Entonces, por el punto de vista que lo veas, es malo, ya sea porque se te dañó el dispositivo y nadie te va a responder por él, o dos, porque se está generando basura electrónica en el mundo. Ahora bien, otro de los casos que se estudian en este tipo de cosas es que tu equipo va a empezar a funcionar mal o va a empezar a tener menos funcionalidades con el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Como todos los equipos que se conectan a la internet requieren actualizaciones de manera continua, en esas actualizaciones, cuando el tiempo va pasando, hacen que tu equipo empiece a funcionar de manera más lenta. Y a veces uno pensaría, bueno, está funcionando más lento, es porque las aplicaciones me están pidiendo mucho más rendimiento, entonces me están pidiendo muchos más recursos del equipo. Pero esto no en todos los casos es cierto. Por ejemplo, en 2017, Apple admitió que de manera deliberada bajó el rendimiento de algunos de sus iPhone. Y según ellos, lo hicieron para proteger la electrónica de sus dispositivos. Esto puede ser un poco incongruente, pero digamos que no sabemos si es cierto o falso. Pero si nos remontamos un poco más a la historia que ha tenido iPhone con este tipo, Apple con este tipo de reclamaciones, vemos que en el 2002, 2003 hubo unas reclamaciones similares con los iPod. Los iPods se programaban para tener una vida útil de 18 meses. A los 18 meses muchas veces la batería simplemente moría. Y la explicación que ellos daban o cuando se llamaba servicio al cliente para reclamar por eso es que ya había salido del periodo de garantía y la batería que tenían estos iPod era prácticamente o irreemplazable o cuando existía la opción de reemplazo era tan costoso que para el cliente se volvía irreemplazable. Entonces, esto implica que las compañías de manera deliberada hacen que tu equipo funcione de una manera no tan bien
simplemente para que tú lo tengas que cambiar. Y estos casos que les estoy contando, lamentablemente a mí me han sucedido también. Cuando empezamos el video, lo que les contaba sobre la tablet, que era una tablet marca Samsung, me pasó literalmente como se los conté. Un día simplemente dejó de prender. La tablet está en perfecto estado, sin ningún problema. Y al hacer la revisión electrónica no muestra ningún problema. Entonces lo lleva uno a la conclusión que puede ser una obsolescencia programada. También me pasó con una computadora portátil Lenovo. Esta tenía una batería extraíble. En ese tiempo todavía algunas computadoras portátiles permitían que la batería se pudiera sacar. En este caso, saqué la batería y trabajaba siempre en mi computadora solo con el adaptador conectado. Esto buscando que la batería no estuviera constantemente en carga y descarga, para alargar la vida útil de la misma. Y la conectaba cada mes, cada 15 días para que la batería cargara un poco, descargara y la tuviera en un estado donde la batería esté bien. Así pasaron los 12 meses. Coincidencialmente, una vez terminó el tiempo de garantía, aunque hay que aclarar que las baterías generalmente en los equipos nunca entran en garantía, pero coincidencialmente a mí me ocurrió que a los 12 meses me salió un letrerito que me decía debes cambiar la batería. Y lo más curioso es que en ese momento ni siquiera la batería estaba conectada. Así que yo dije, claro, esto es obsolescencia programada. Le conecté la batería que la había usado 10 días antes y me duraba aproximadamente unas 2 horas. Le conecté la batería, el letrero siguió saliendo y ese día pude usarla como por unos 30 minutos máximo. Después, nunca más pude volver a usar esa batería. Un caso que uno pensaría obsolescencia programada. Y también me sucedió, por ejemplo, con un celular de Motorola, el cual estaba en perfecto estado, sino que ya tenía algunos años y cuando le ponía, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp, la aplicación corría bien, pero en un momento simplemente se detenía sin ninguna razón. Revisaba cómo estaba el estado del procesador, cómo estaba el estado de la batería, cómo estaban los estados en general de la memoria. Todo estaba perfectamente. Simplemente la aplicación cada 30 minutos, cada hora, dejaba de funcionar. Y así con otras aplicaciones y aplicaciones no pesadas, es decir, no aplicaciones que exijan a la máquina. Entonces, ¿qué puede llegar a concluir uno en este tipo de situaciones cuando pareciera que intencionalmente hacen que tus equipos empiecen a funcionar de manera mala o simplemente a no funcionar? Bueno amigos, esto es obsolescencia programada y por supuesto no es algo que yo me esté inventando. Como les decía, está la Fundación Fénix que trabaja ya hace algunas décadas por evitar que los fabricantes tengan estos comportamientos. Y es que aquí la idea no es no comprar, por supuesto. Aquí la idea es que nosotros como usuarios pudiéramos exigirle al fabricante, uno, que tenga repuestos para que se pueda reparar y dos, que las actualizaciones del software puedan durar como mínimo algunos años. Si esto ocurriría, por lo menos los teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, durarían más. Y el efecto no solo sería un efecto benéfico para tu bolsillo, sino que el efecto que tiene en cuanto a la contaminación que estamos generando sería un efecto bastante alto. ¿Por qué? Porque es que la ONU estima que al año producimos más de 50 millones de toneladas de componentes electrónicos como basura. O sea, es una cifra aterradora y nosotros somos parte de esto. Y es que si lo pensamos bien, es ilógico que entre más va avanzando la tecnología, las cosas duren menos. O sea, ahora todo es más desechable. No tiene sentido. Además, tendría algún sentido si más que desechable fuera reusable o reciclable, pero no es el caso. Entonces uno dice, ¿por qué está sucediendo esto? Y es que nosotros hacemos parte de esas dinámicas y muchas veces cuando nos preguntan, oye, me está fallando el equipo, tú revisas, ves que no tiene nada malo, ¿hace cuánto lo compraste? No, 2 años. Ah, no, es que ya está viejito.
O si la computadora te está corriendo lento, uno le dice, bueno, oye, cámbiale el sistema operativo, y si no se lo cambia, la persona prefiere de pronto entrar a comprar otra cuando el equipo está bien. Y es que muchas veces vemos que equipos como celulares o computadoras, cuando sale una nueva versión, los cambios a veces no son tan altos. Es decir, por ejemplo, le cambian el procesador y ahora el procesador es un 10% más rápido. Eso está buenísimo. Pero ese 10% cuando lo utilizas, o no sé, le expandieron la memoria, tenía memoria de 3 gigas, pasó a 4 gigas, súper, 25% más de memoria, pero ¿en qué momento la usas? Y es que miren, las estadísticas, por ejemplo, indican que en el caso de Colombia, en lo que más usamos el celular, o las aplicaciones que más se usaron en el celular en tiempos de pandemia, la primera fue Facebook, la segunda WhatsApp. Este tipo de aplicaciones no requieren particularmente un procesamiento tan alto. Es decir, los datos que llegan son datos que se van a visualizar, etc. Por acá también tenemos a YouTube, y es video que de pronto es donde más corre procesamiento, pero no es al nivel máximo de tu equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces los equipos que compramos no están corriendo ni al 50 ni al 80% de su capacidad máxima de procesamiento, sino que están en unos niveles mucho más bajos. Entonces estamos comprando equipos que en realidad subutilizamos. Y es que en Colombia también las estadísticas indican que en promedio un colombiano cambia un equipo cada 2 años. Y eso nos daría a preguntarnos, ¿ese cambio se debe en que en realidad el equipo está fallando? ¿Se debe en que la obsolescencia programada hace que lo tengas que ir cambiando? ¿O se debe a que simplemente queremos tener algo nuevo por tenerlo? No por la necesidad, ni no por lo que nos está trayendo en tecnología este equipo, sino simplemente porque queremos tener algo nuevo. Bueno, por supuesto, no tengo la respuesta, pero creería que se inclina más hacia que simplemente queremos cambiarlo y tener algo nuevo, que a que puntualmente sea que mi equipo dejó de fallar, dejó de funcionar. Y por supuesto que se puede desarrollar tecnología que tenga unos tiempos de duración muy altos. Quiero presentarles 2 ejemplos. Este es uno. Este es un panel que tuvimos que extraer de una máquina. Esta máquina se quería actualizar porque eventualmente ya no se conseguían repuestos. Esta máquina fue hecha en Alemania Occidental. Sí, amigos, Alemania Occidental, cuando las Alemanias no eran una y estaban divididas después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les cuento que de este panel los LEDs todavía funcionan. Y de ese mismo proyecto extraje este temporizador. Ese temporizador también funciona todavía. No sé si alcancen a escuchar el conteo, pero suena el tic-tac de un reloj. Y cuando llega al final del conteo, estos 2 contactos acá presentan conductividad. Es decir, el dispositivo todavía funciona. Y esto, amigos, tiene más de 60 años. Así que realmente se pueden hacer cosas que funcionen en largo tiempo. También, volviendo al tema de las bombillas, miremos el siguiente video de una bombilla que tiene más de 100 años. Miremoslo. La ciudad de Livermore, en California, se prepara un año más para celebrar una fiesta en honor a una bombilla. Y es que esta localidad de Estados Unidos presume de tener un foco que ha permanecido encendido durante 110 años en una estación de bomberos. Nadie sabe cómo es posible. Es una bombilla de 60 vatios, pero solo consume 4. Y no se sabe por qué sigue encendida. Han venido científicos de todo el país para ver a la bombilla, pero por supuesto no hemos dejado que la toquen.
El porqué de su longevidad sigue siendo un misterio, pero el libro Guinness de los Récords la reconoce como la que ha funcionado durante más años. Y es que cuando el foco se iluminó por primera vez, en la estación local de bomberos corría el año 1901. Y para finalizar, amigos, queremos invitarte a que si eres un consumidor de tecnología, nos convirtamos en consumidores más responsables, es decir, consumamos en la medida de lo que necesitamos, no que simplemente estemos consumiendo tecnología porque tengo la capacidad de hacerlo, sino que lo hagamos en la medida de nuestras necesidades. Y en el evento que cambies de tecnología, es decir, vas a cambiar tu smartphone por alguna razón, busca que el que estás cambiando quede en uso, es decir, regalárselo a alguien, donarlo a una fundación, haz que quede en uso, porque normalmente los guardamos simplemente en un cajón o en algún punto y no los volvemos a usar. Y cuando lo vuelves a ver en un par de años, en un momento va para la basura y se convierte simplemente en contaminación. Y el proceso productivo de estos celulares generó contaminación, lo mismo que el proceso extractivo para tener las materias primas. Así que no es buena idea simplemente tirarlos y ya, porque estamos generando un problema mayor. Así que consumamos cuando lo necesitamos. El planeta es de todos y todos debemos cuidarlo. Así que esta es la invitación. Y la otra invitación que te tenemos es que si tú eres un ingeniero, un desarrollador, por favor, aplica buenas prácticas en tu desarrollo. Es decir, no hagas obsolescencia programada en tus productos, porque a la final estás generando un daño muchísimo más grande del que nosotros nos llegamos a imaginar. La situación que tiene este planeta en este momento en cuestión de medio ambiente es una situación en realidad muy mala, y lo que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos, nietos, etcétera, no, en realidad ni siquiera sabemos qué pensar, en qué punto va a llegar. Pero las especies de animales están muriendo, la fauna, la flora, el Amazonas está en una condición pues bastante grave en los últimos años. Lo mismo pasa con los océanos, los casquetes polares, etcétera. Y si nosotros no nos hacemos responsables, por lo menos con la parte que nos toca, ya sea como consumidores o como desarrolladores, pues en vez de ser por lo menos parte de la solución o por lo menos mitigar el problema, simplemente estamos siendo nosotros mismos el problema. Así que esa es la invitación, amigos. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse. Y los dejo con este video para que ojalá nos ayude a tomar conciencia y no nos convirtamos en este tipo de consumidores. Un feliz día para todos. Chao, chao. New iPhone 16. Buy it today. Yay! New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it. iPhone 21. iPhone 22.